La palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: Levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía un trabajo sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en manos del alfarero. Y volvió e hizo de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os es bendecido. Jehová es Dios y nos ha dado su luz. Bendito eres tú, Señor Dios Todopoderoso. Mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, te exaltaré por siempre. Alabemos a Jehová todas las naciones. Pueblos todos, alabemos al Señor, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, aleluya. Glorioso eres, Señor Dios Todopoderoso. Gracias te damos por permitirnos estar una mañana más, Señor, compartiendo tu palabra. Gracias por permitirnos un día más en este haz de la tierra. Gracias por darnos todo tu amor inmerecido, Señor, mas tú no lo das, Señor, porque eres un Dios misericordioso. Te pido humildemente que derrames de tu Espíritu Santo para que sea guiando esta palabra, que de mí no salga una palabra sin que no vaya tu bendición, Señor. Te lo rogamos en el nombre glorioso de nuestro amado Cristo Jesús. Amén y amén. Por fin finalizó el 2020. Estamos iniciando el 2021. Gracias a Dios por ello. Esto no ha terminado, aún sigue. Toda esa herencia que nos está dejando el 2020. Los desastres naturales que estuvieron a la orden del día. La pandemia que dejó y sigue dejando muchas pérdidas, sobre todo las más dolorosas, las humanas. Incendios devastadores, sequías, nevadas. Fue un año muy difícil, un año que nos encerró en un profundo silencio, un año que al mostrarnos frente al espejo en ese encierro, nos mostró lo más terrible de los seres humanos. Pero sobre todo este 2020 nos hereda la pandemia. Y la pandemia que trae consigo muchas consecuencias, como la angustia, el estrés, el desempleo, la desunión familiar, la pobreza espiritual, la pobreza material. Bueno, cosas terribles. Quiero citar lo que dijeron unos noticieros sobre cómo impacta o cómo está impactando el COVID sobre los seres humanos. Dice que les provoca incertidumbre, miedo, pánico, ansiedad, responsabilidad. Dice que todo esto impacta a cada individuo dependiendo su nivel social, su nivel de educación y el bienestar en el hogar. La incertidumbre debe ser comprendida también vinculada a las consecuencias sociales y económicas que supone la medida de aislamiento para la vida cotidiana, social y laboral. Dice que la incertidumbre, el miedo, la responsabilidad y la angustia, que constituyen las expresiones más relevantes en las personas, se manifiestan principalmente en las mujeres. Creo que está impactando mucho en la parte espiritual de las personas. Toda esta problemática entró a la casa de los cristianos. Y al no tener el alimento, al separarse de la fuente de agua viva, que nos da vida, es agua viva con la cual nunca vamos a volver a tener sed, si nos separamos de la fuente del agua viva. Claro que vamos a tener estas cosas y muchísimas más. Creo que
aislamiento ha traído mucha zozobra con respecto a lo espiritual. Y como consecuencia de este COVID, no solo ha traído estrés, no solo ha traído ansiedad, también ha traído el adulterio, la lascivia, el odio, las contiendas, el rencor, los pleitos, las preocupaciones, las agresiones contra los niños han aumentado muchísimo. Los problemas intrafamiliares están a la orden del día, hermanos. Y estoy de acuerdo que estamos viviendo momentos muy estresantes. Y con ese miedo de que se puedan contagiar nuestros seres queridos, con esa angustia de contagiarnos nosotros mismos, y que tal vez los que ya somos más mayores, pues no la vayamos a librar, ¿verdad? Pero yo les digo que creo que hemos olvidado algo maravilloso. Algo que dice la palabra de Dios en Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Yo sé que muchos están soportando esa prueba. Yo sé que muchos de mis hermanos siguen con su fe y su confianza puesta en Dios. Pero también sé que muchos otros se están desviando del camino. El Yetzer Hará les está ganando. Esa mala inclinación les está ganando. Y, hermanos, tenemos que regresar urgentemente a nuestro primer amor. Porque olvidamos algo. Que tenemos que seguir fuertes. Recordando la palabra que el Eterno le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque esto, hermanos, apenas comienza. Tenemos que recordar que verdaderamente estamos viviendo el final de los tiempos y que las profecías se tienen que cumplir, pero lo olvidamos frecuentemente porque en realidad no creemos que va a suceder. Pero si nosotros empezamos a ver, las profecías se están cumpliendo y es necesario regresar a la palabra. Es necesario regresar. En la epístola de Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y lo que necesitamos ahora es paciencia y a llamar y pedirle al Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús que nos dé discernimiento. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual a todos da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vamos a analizar las consecuencias que está dejando esta pandemia y todo lo que está pasando, parte de lo que está pasando en el mundo. 1. Desplome económico. O sea, el descalabro económico es tremendo y va a afectar a México, a México y a Centroamérica a través del comercio y de las remesas. La caída de los precios de las materias primas, principalmente el petróleo. La interrupción de la cadena de producción
a nivel global que también va a afectar a México y a Brasil, según las estadísticas, o ya nos está afectando. La menor demanda en el servicio turístico también afecta a México. La fuga de capitales y la devaluación de la moneda, bueno, ¿qué podemos decir de eso, verdad? Hace unos días tuvimos un desplome de la moneda ante el dólar. Y si nos vamos a las devastaciones, a las inundaciones, a los sismos, podemos decir que siempre ha habido eso, siempre ha habido inundaciones, siempre ha habido huracanes, siempre ha habido sismos. Pero lo que está sucediendo ahora, esta devastación terrible, no tiene nombre. Millones de personas han perdido sus hogares, su medio de vida, sus seres queridos, como resultado de las inundaciones, de las sequías, de los incendios, de las tormentas cada vez más frecuentes y peligrosas. El número de desastres se ha multiplicado en estos últimos tiempos. Solo en el incendio de Australia, este 2020, se calcinaron 10 millones de hectáreas. Se destrozaron miles de hogares, miles de familias se quedaron sin hogares. Millones de animales calcinados. Solo 28 personas muertas, gracias a Dios. Tenemos la sequía en África, que es terrible. El desproporcionado cambio climático que siempre afecta a las personas más pobres sobre la Tierra. La UNICEF está alertando de la crisis sanitaria por la falta de agua en Centroamérica. 368 afectados por las inundaciones en México. 17.982 asesinatos solo en los primeros 6 meses del 2020. O sea, quiere decir 100 asesinatos por día. La pandemia incrementó todavía aún la violencia contra los niños. Mueren 3.6 niños, niñas, adolescentes diariamente a consecuencia de la violencia. 30 y 35 mil menores de edad son reclutados de manera forzada por el crimen organizado. Los derechos de la infancia en la Ciudad de México dicen que es a consecuencia del olvido y la violencia a la cual se enfrenta la infancia y la adolescencia durante este periodo. No quisiera decirlo, en el primer periodo de este gobierno. En realidad México vive una crisis social profunda. El mundo vive una crisis social profunda. La violencia doméstica se ha multiplicado. La violencia contra la mujer aumentó el 60% en México durante la pandemia. Más de 1.500 estudiantes están en línea y muchos de ellos dejaron los estudios. Los católicos modificaron sus creencias. El 4.9% no pertenece ya a ninguna religión. El ateísmo está alcanzando un nivel desproporcionado en este tiempo. Ahora la religión es altamente individual. Y esto solo es algo de lo que está pasando en el mundo. Me van a preguntar ustedes si esto que tiene que ver con Dios. Quería compartirles. Porque a veces nosotros no vemos cómo va la profecía. La leemos, vemos Mateo 24, pero no hacemos un comparativo con el mundo, no vemos qué está pasando. Y si vemos qué está pasando, nos cegamos de ojos. Y bueno, esto que tiene que ver con ustedes, si ustedes están en la paz de su hogar, precisamente de eso, que muchas veces no están en la paz de su hogar, que
se nos está enfriando el amor hacia Dios. Estamos como cuando Jeremías le predicaba a Israel. Y Jeremías le predicaba al pueblo de Israel que venía destrucción repentina, que vendría cosas malas a Israel, que se arrepintieran. Y a través de la boca del profeta, el Señor les decía, si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Mas ahora pues habló luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios, conviértase ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. Algo igual, parecido, les decía Noé a los de aquel tiempo, que iba a venir el diluvio, que se arrepintieran, y no lo hicieron. Tanto en el tiempo de Noé, como en este tiempo tan difícil que pasó Israel porque se fue al exilio, porque fue sitiado por Nabucodonosor, y no entendían la palabra. Al contrario decían, versículo 12, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Imagínense contestar eso. En nuestros ídolos ahora es el dinero. Nuestros ídolos pueden ser las compras, las diversiones, las cosas vanas de la vida. Hasta nuestro ídolo puede ser nuestro papá, nuestro hijo, nuestro esposo, nuestro novio. Nuestro ídolo puede ser el universo. Podemos adorar tantas cosas. Y dice el Señor, ¿dónde está tu hogar? ¿Dónde está tu corazón? Y si mi corazón está donde está la idolatría, entonces no soy digna hija de Dios. Soy hija del diablo. Por tanto, así dice Jehová, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Ahora, en este tiempo, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo de 3 al 5, leemos, ante todo sabed que en estos últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como está desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua, establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Los sucesos mundiales y la cronología bíblica muestran que los últimos días comenzaron. Leemos en Mateo 24:7, habría hambrunas. Lucas 22, 21, 11, habría grandes terremotos. Habría pestes, epidemias de enfermedades terribles. Aumentaría el crimen, la humanidad dañaría gravemente al planeta Tierra. Y eso es lo que está sucediendo ahora. El amor se nos está enfriando para Dios.
pero también para los humanos, para nosotros mismos. Y Dios no va a tener compasión de nosotros, no va a tener compasión de aquel que se aleje de Él. Hermanos, el único camino se llama Jesucristo. Nosotros necesitamos estar en el hueco tibio de la mano del Eterno, para que en el nombre de Cristo Jesús Él nos guarde de toda la ira venidera. La vamos a pasar, sí, pero si Él está con nosotros nos va a hacer más fácil el camino. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, pero verdaderamente nuestra confianza, no una confianza falsa, una verdadera fe, un verdadero amor, vamos a encontrar consuelo, vamos a encontrar alivio en nuestro corazón. A veces no encontramos la salida. A veces pasamos algunas horas también con zozobra, como que no vamos a saber qué hacer. Pero cuando vamos a nuestro pequeño cuarto de guerra, cuando empezamos a pelear la batalla, cuando Jesús pelea nuestra batalla, sabemos que Él nos va a contestar. Sabemos que Él no nos va a dejar. Que Él es un Dios perdonador, pero no podemos seguir haciendo las mismas cosas. Nosotros no podemos permitir que la bondad se borre de nuestro corazón. Lo que no podemos en nuestras fuerzas, lo podemos en el poder del Señor, en Cristo Jesús, que es nuestra fortaleza. Hermanos, la palabra es muy clara. Que el Señor nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien, morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Esto lo dice el Señor. Y aún estamos a tiempo. Les invito a que empecemos este año con unos buenos propósitos, pero que sean propósitos primordialmente espirituales. En la lista de propósitos, que sean los primeros de la lista. Confiar en el Señor. Aumentar la fe. Dedicarle un tiempo a nuestras escrituras, a las escrituras. Y tratar de cambiar todas las cosas o toda la maldad que salga de nosotros. Porque tal vez muchos son lindos, buenas gentes, llenos de bondad y de amor. Y otros tal vez seamos personas malvadas, tumbas blanqueadas, que por fuera nos vemos muy bonitas y por dentro estamos llenas de peste, de huesos podridos, dice el Señor Jesús. Y este
estos versículos, maldito el hombre que confía en el hombre y maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor, son palabras muy fuertes. Son palabras muy fuertes, hermano. Será como una zarza en el desierto y no se dará cuenta cuando llegue el bien. Hace unos días le comentaba a un hermano de la iglesia, las bendiciones de Dios son como una piñata. Son como una piñata llena de bendiciones y está aquí arriba de nosotros, pero nosotros no la podemos ver al igual. Tenemos como los ojos tapados, como no podemos ver la piñata para darle. De esa misma manera, no podemos ver, estamos ciegos, somos siervos inútiles. Y a veces nuestras propias obras nos traen calamidad. Volvamos a la fuente de agua viva para que esa piñata se rompa y caigan las bendiciones que ahí viene, que el Señor ha preparado para todos los que le aman, para todos los que le siguen. Hermanos, el Señor pronto estará. Él está a las puertas y qué maravilloso será encontrarnos con Él. Hermanos, estamos en una batalla y necesitamos mantener nuestra vida puesta en lo que ya es nuestro, que es la vida eterna. No permitas nunca, nunca que las luchas diarias de la vida te distraigan de tal forma que olvides que gracias a tu fe en Jesús, la victoria y la vida eterna son tuyas. Recuerda que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en los momentos de angustia. Que ni COVID ni nada, como dice la palabra, ni ángeles, ni lo porvenir, ni gobernadores, ni lo alto, ni lo profundo, nadie nos apartará del amor de Cristo. Por eso, no temeremos, estaremos con nuestro corazón puesto en el Señor. Pelea, hermano, la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado. Y Dios nos dice, bendito el que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. Y en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar frutos. Recuerda que aún en medio de las situaciones más dolorosas, aún en medio de la prueba, de lo más desconcertante, Dios está contigo. Él te fortalece y no te abandona, aunque todo tu alrededor parezca derrumbarse. Él es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio. ¿De dónde vendrá nuestro auxilio? El auxilio viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y sé que el 2020 fue desastroso para muchos, que no solo murieron personas por el COVID, que también murieron personas con cáncer, personas accidentadas, personas que se suicidaron, niños que se suicidaron. Sé que fue un año muy difícil y que este encierro, que es muy necesario, desgraciadamente trajo muchas consecuencias a muchas personas y a otras las benefició. Muchas personas aprendieron a hacer cubrebocas, a sobrevivir vendiendo cubrebocas, geles. Se abrieron otras puertas
Bien dice un dicho que en tiempo de guerra la gente se enriquece. Muchas personas avanzaron en el camino a Cristo. Otras empezaron a leer las Escrituras y empezaron a conocer la verdadera palabra del Señor. No como la escuchamos, como la estamos leyendo. Se interesaron, se están enamorando en la palabra de Dios. Hermanos, no descuidemos nuestras obligaciones con Dios. Si estamos prestos para cumplir cualquier otra cosa, estemos prestos para adorarle, para amarle. Confiemos verdaderamente en Él. Este versículo de Jeremías 17 es uno de mis preferidos. Me encanta. Y me encanta recitarlo. Y me encanta recordárselo al Señor. Porque es la palabra del Eterno. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme que llegue el calor. Eso quiere decir que no debemos de tener miedo. Que si nuestra fe está bien cimentada y tenemos un verdadero amor hacia nuestro Salvador, nuestras hojas siempre estarán verdes. Él nos va a dar esa agua viva que mantendrá nuestras hojas verdes. Y en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar frutos. Así es que tal vez vendrán más pandemias, tal vez vendrán más huracanes, tal vez venga más sequía, tal vez muchos desastres naturales, políticos, económicos, de todos. No sabemos qué nos depara este 2021. Lo que sí sabemos es que tenemos un ayudador. Es que tenemos aquel que nos ama incondicionalmente. Aquel que si nosotros recurrimos a Él y le pedimos perdón, Él nos perdona. Pero claro, no podemos estar pisoteé la sangre de Cristo. El perdón es para aquellos que verdaderamente y de corazón lo sienten. Sé que mi Padre los ama. Sé que mi Dios, en el que yo confío, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, no nos abandonará mientras nosotros queramos permanecer junto a Él. Y sé santo como yo soy santo, dice Jesús. En nuestra lista de este comienzo de año, pongamos también a analizar nuestras acciones diarias. Analizar nuestros pensamientos diarios. ¿Son negativos? ¿Son positivos? Analizarnos y ver si somos como este árbol, si estamos plantados junto al agua, si extendemos nuestras raíces hacia la corriente sin temor del calor. Analízate si tus hojas están verdes y si no lo están, ve a la fuente de agua
Él te dará lo que tú necesitas. No importa lo que estés pasando. Solo sé honesto. Abre tu corazón al Señor. Inclina tu mirada hacia Él. Y no te apartes. Nunca, nunca de su grande amor. Y nunca se te olvide que Jesús, que dio la vida por ti y por mí y por todos en esa cruz, es nuestro abogado. Y sin abogado está sentenciado. Trata bien, pues, ama bien a ese abogado. Abrázate a Él. Para que en los momentos más difíciles de tu vida tengas una sombra donde cubrirte del intenso calor. Tengas una mano amiga y no confíes en nadie, solo confía en tu Señor. Que la paz de Dios esté con ustedes. Deseo con todo mi corazón que su mirada de mi Dios siempre esté con ustedes, que no se aparte, que les conceda lo que su corazón desea, que les dé discernimiento, entendimiento, sabiduría, que llene sus corazones de amor y que los corazones que están endurecidos con su manita preciosa los toque y sean unos corazones de carne que vibren, que sientan, no unos corazones de piedra. Que la bendición de mi Padre los acompañe en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y este año sea un año que el propósito principal sea caminar al lado de nuestro Mesías, en amor y en bendición. Amén, hermanos.